Muy buenos días, amigos que nos siguen cada vez que hacemos estas entregas. Hoy vamos a tocar un poco la situación de Ucrania. Yo les decía que la parte histórica de Ucrania en la entrega anterior o cultural era muy importante y creo que debiéramos ir hasta el siglo IX, entre el 9 y el 13 de nuestra era. Ucrania y especialmente Kiev pertenecía a una serie de tribus eslavas, realmente pertenecía a esas tribus eslavas que iban desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Es importante decir esto porque hay mucha confusión entre todos los que estudian el tema, y a mí me parece importante que la parte histórica se vea desde aquí. Miren, las veces que ha sido tomada la ciudad de Kiev son innúmeras. Las hordas otomanas, las austríacas, las polacas, especialmente el Imperio Otomano, y tuvo una injerencia extraordinaria en esta parte del mundo, en Ucrania. Ucrania formó parte de las repúblicas socialistas también soviéticas. Y es muy importante esto porque creo que en el 54 se convino devolverle la Crimea, que es una península, a Ucrania, y sorpresivamente Putin en este tiempo contemporáneo vuelve y toma la Crimea para la federación, la entonces Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Viéndolo todo así, yo creo que el conflicto no va a parar tan rápidamente como muchos analistas dicen que va a parar en una semana y semana y media. Lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo la OTAN no sigue, o NATO en inglés, no sigue lanzando dardos ni acusaciones a este hombre que está decidido, Putin, a hacer lo que sea necesario para tener para sí a Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente después de la Segunda Guerra Mundial se convino cuáles serían las partes a las cuales Rusia tendría hegemonía, cuáles serían los países. Y se determinó que ni Polonia, ni Estonia, ni Lituania y otras repúblicas que pertenecían por dominación a esa federación de repúblicas socialistas soviéticas perteneciesen a la OTAN. Y entonces, con la caída de Moscú y la separación de todos estos países que eran altamente nacionalistas y que querían su independencia, esto debilitó a Rusia. Y Putin sabe que si tiene a Ucrania, ya no puede entrar a la comunidad europea, que es lo que se estaba buscando, porque al entrar Polonia, como dije, Lituania y otras repúblicas antiguas, repúblicas socialistas soviéticas, eso él lo vio o lo ha visto como un debilitamiento de su nación. En cuanto a la parte cultural, ese es otro punto que yo creo que debemos reseñar rápidamente. Posiblemente en Europa Oriental es donde usted pueda ver la mayor cantidad de templos, ya sean ortodoxos griegos, ortodoxos rusos,
y también templos católicos de una belleza inestimable. Todo eso puede ser afectado gravemente con esta guerra. Y una de las poblaciones más amplias católicas está justamente en Ucrania, además de Polonia. Y eso también es una parte importante para referirla aquí en el programa. Lo que yo sí quiero decir es que la Iglesia Ortodoxa Rusa es una iglesia también, parece ser muy nacionalista, porque su principal pastor ha hecho causa común con Putin. Ahí cierro el capítulo. Miren, centrándonos aquí en la República Dominicana, yo quería decir algo que me parece importante, porque si uno puede desde acá ayudar al gobierno y a las ejecutorias del gobierno, que se hacen con la mejor y mayor buena intención, entonces estaríamos hablando de una apreciación constructiva, ni siquiera una crítica, una apreciación constructiva. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a mí me llega, así como ustedes ven, uno en el claustro, en la casa, me llegan tantas informaciones. Este teléfono, de mi residencia, que lo tiene mucha gente, mucho más que el celular, es un teléfono que siempre vive sorteándose entre llamada y llamada, y hay muchas informaciones que me llegan, que me apenan enormemente. Es importante decirle al presidente Abinader, a la señora vicepresidenta, que hay una gran inconformidad en la masa del PRM, la base del PRM. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no sé si es cierta o incierta la información, que quienes están nombrados son la mayoría de los que pertenecen a la facción del presidente Hipólito Mejía. Y que la gente que trabajó por el licenciado Abinader está absolutamente desempleada y no se le ha prestado atención. Yo tengo que decir esto porque es importante decirlo ahora y no el año que viene, ahora, para que se tomen medidas. Y a eso hay que darle atención inmediata. En mi caso particular, yo entiendo que el presidente y la señora vicepresidenta han tenido que lidiar con una pandemia que no ha sido fácil para nadie. Y que si no hubieran tomado las acciones directas que tomaron frente a esa situación, este país hoy estuviese todavía enterrando mucha gente. Entonces, viéndolo así, es tiempo de que el presidente, que no ha dejado de gobernar, que no ha dejado de hacer cosas que tiene que hacer en beneficio del país, tome esta sugerencia que se nos ha hecho por varias vías para que la base del PRM, que votó y trabajó por él, que trabajó, no que votó, que trabajó arduamente por él, sea atendida. Y que se inicien ya, sin contemplaciones, el despido masivo de muchísimos PLDistas que están todavía en posiciones públicas que deben ser ocupadas por los que trabajaron, porque así es como sucede en todos los países del mundo. Usted tiene que gobernar con su gente, con la gente que de verdad trabajó. Entonces, uno espera que este comentario le llegue al presidente de la República. Hay mucha gente del partido del PRM que mira este programa. En la semana que viene mi sobrino se va a encargar, y mi sobrina política, de que estas entregas puedan llegar a mayor cantidad de personas. Yo no sé hacer eso, lo confieso sinceramente. No me avergüenza para nada, porque yo no soy una persona de la generación de la tecnología
sino de la lectura. Hay una gran diferencia. Y por tanto, estas cosas yo no las entiendo mucho y por eso necesito el auxilio de gente joven que sí sabe. Otro punto que yo creo que es importante para esta cuaresma es advertir a todo el mundo que no ha pasado el Omicron, o ¿cómo se llama? El virus este, no ha pasado. Se ha detenido, se ha mermado, ha bajado, pero no ha pasado. Y yo veo cantidad de personas sin máscara y a sus aires por las calles, y yo creo que eso es una irresponsabilidad. Porque el presidente levantó las medidas sanitarias, entendiendo que nosotros que somos todos adultos, íbamos a cuidarnos apropiadamente. Entonces, yo salgo, claro que salgo, estoy saliendo, poco, pero estoy saliendo, pero con mi máscara, con el alcohol para desinfectarme las manos, y cuando llego a casa me lavo las manos abundantemente. Entonces yo me estoy cuidando. Yo creo que usted también debe cuidarse. Y mucho más ahora que debemos también tomar la medida de desinfectar nuestras casas, de llamar al que le fumigue, sea una compañía o una persona en particular, porque hay un alza de dengue clásico, especialmente afectando a los más chiquitos, a los pequeños del país. Y también eso debemos tomarlo en cuenta. En cuanto a los combustibles que están siendo subsidiados también por el gobierno, al PLD que deje de criticar el alza de las cosas, porque el alza de muchos productos, incluyendo el petróleo, no es causa común con el gobierno. Es una situación foránea que se siente muy duramente en este país y en todos los países. Y ahora será peor, porque si la guerra sigue, vamos a tener escasez de todo, de granos, de alimentos, no solamente del gas y del petróleo, de todo vamos a tener nosotros aquí y allí y allá. Entonces, no es culpa del gobierno, es culpa de una situación foránea que está afectando al mundo entero y que no parecería que pueda detenerse hasta tanto no haya una salida, que Putin, que es el gran líder del mundo, parecería mentira, decida. Cuando él decida que la guerra debe acabar, es cuando vamos a ver la terminación de la misma. No hay otra forma. Por lo menos nosotros, que no somos analistas políticos, pero que hemos leído algo y conocemos un poco sobre la historia general de los pueblos, y también uno se ha, no instruido, pero se ha empapado de los que son líderes del mundo y las personalidades de cada uno, y uno sabe, sin temor a equivocarse uno, que este señor Putin es un hombre orgulloso, prepotente, vanidoso, y especialmente está lleno de poder, ese orgullo de poder y de que tengo y de que puedo hacer. Vamos a despedir pidiéndoles a ustedes oración, que eso es lo que se me ha pedido a mí. Yo lo transmito a través de las redes para que las cosas puedan marchar, especialmente en este final de la Cuaresma y la Semana Mayor, con cierta paz en el mundo y con la finalidad de que la guerra pueda terminar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.